datos que se hace a través de una encuesta. Se presentan los datos se pueden presentar en tablas, en gráficos, la característica o de los datos, la media muestral, por ejemplo, ¿sí? Y fíjense que esto hablamos, ya habíamos hablado un poco, estimación, estima la media poblacional usando la media a través de pruebas, contrastes, dos sigma de hipótesis. Lo que hace va a ser extraer conclusiones acerca de una población basada en datos muestrales, un poco de lo que ya habíamos hablado. Y estas definiciones algunas definiciones claves, ¿sí? Que ya se las había comentado. Población, que vendría a ser el universo, que es el conjunto de personas o objetos. Cuando vimos el ejemplo de nosotros, los alumnos de la materia de estadística, que estamos, ¿sí? Y ahí vamos viendo justamente, nosotros, el curso nuestro justamente es turismo y porque verdaderamente hay otras carreras también que también comparten estadística, ¿no? Después tenemos población popular, conjunto de personas o cosas. Población estadística es la característica de personas o cosas, independientemente si han sido medidas o no. Censo, hablamos ya del censo, hicimos un ejemplo, a quién pusimos como ejemplo. ¿A quién pusimos como ejemplo la clase pasada, el martes pasado? En censo. Al INDEC. Al INDEC, exacto. Bien. Lo que hacen es coleccionar datos para cada miembro de población, ¿sí? Una muestra, como bien lo dijimos recién, es un subconjunto de la población seleccionada para el análisis, un poco de lo que hablábamos de estudiantes de estadística y la muestra podría ser, saco un subconjunto, estudiantes de estadística que estudien la carrera de turismo, ¿no? Un dato se refiere al registro de mediciones hechas sobre características, si una característica se mide y se registra de alguna manera, el resultado es un dato, la variable, cuando tales características van a tomar diferentes valores, se los conocen como variables, característica variable se utilizan en forma indistinta. Vieron que cuando estuvimos viendo el jueves pasado hablábamos de variable o hablábamos también un poco de dato. Un parámetro es una medida numérica, que resume y va a describir una característica de la población. Acuérdense, siempre los parámetros describen características de la población, estadístico o estimador, también es una medida numérica que resume, pero lo que va a estar describiendo es una característica de la muestra, ¿sí? Tomamos una muestra, por ejemplo, ustedes me dirán, pero ¿por qué tenemos que tomar una muestra? A ver, si nosotros producimos lamparitas y queremos ver si las lamparitas todas en el contexto van encendiendo, no vamos a utilizar o probar toda la producción de lamparitas, porque lo que estamos haciendo es, podemos llegar a quemar toda la producción de lamparitas. Entonces vamos a tomar una muestra para ver si las lámparas funcionan correctamente, pero tomamos una parte, por eso es una muestra, se toma una parte de la población, ¿sí? Bien, acá un poco más lo que les comentaba, la población lleva los parámetros, la muestra lleva a los estadísticos. Y lo que ya vimos e hicimos en el trabajo práctico, donde hablamos, como les dije yo recién, datos y variables, pueden ser categóricas o cuantitativas, donde vamos a encontrarnos
con las discretas o en el caso de que sean cuantitativos, nos encontramos con las discretas o continuos. Los cuantitativos son numéricos, sus valores representan cantidades, y los datos cualitativos, categóricos o atributos. ¿Se acuerdan que en la clase del jueves hice esta aclaración de que los cualitativos pueden ser categóricos o atributos que llevaban a confusión, por eso lo volví a mencionar? Y sus valores pueden ser divididos en categorías, sí, no, ¿sí? Bien. Dentro de los cuantitativos vamos a tener la división de discretos y continuos. Los discretos es cuando el número de los posibles valores es un número finito o contable de valores posibles, 0, 1, 2, y después vamos a tener a los continuos que pueden tomar cualquier valor dentro de un intervalo. Agregué este breve resumen que también les va a servir. Los que hicieron el práctico ya está, pero esto es que mejor para que les quede más claro y le agregué este cuadrito: variables estadísticas, cualitativas, categóricas o atributos, nominales, acuérdense que puede ser binaria. Cuando vimos el ejemplo de la asistencia, que esté presente o no esté presente, ¿se acuerdan? Binaria puede tomar dos, y categóricas. Y también están las ordinales, si no tenemos las cuantitativas, numéricas, discretas o continuas. ¿Bien? Esta filmina no se nos ve. Ahí está. No sé por qué demora en abrir esta filmina. Esperen un cachito que ahí las va a abrir de vuelta. Acá lo que hice fue ponerle como simples ejemplos de cómo podemos tener los datos. O sea, fíjense la magnitud que hay y cada vez es más grande la magnitud, el sentido de datos. Al principio teníamos los archivos y después ya fueron creciendo, ¿sí? Fíjense el Excel, ya acá estamos hablando de Google, el MP3, MP4, Facebook, o sea, hay un montón de cantidad de datos que podemos llegar a tener. Y también dentro de las variables y datos vamos a tener los niveles, escalas de medida, que es otro camino también de clasificar los datos, que esto un poco ya lo vimos en la parte práctica, donde muchas decisiones se incorporan en el concepto de medición en algún sentido, ¿sí? No es un fin, sino no es un fin en sí mismo, sino un medio de proceso, tales como descripción, diferenciación, explicación, predicción, diagnóstico, toma de decisiones, englobaría lo que sería un poco lo que es la medición. Y cuando estamos hablando de medición, va a consistir en asignarle símbolos a objetos, atributos, observaciones. Y por eso es lo que habíamos ya visto, las escalas de medida, donde podíamos encontrarnos la nominal, la ordinal, de intervalos o de razón, donde tenemos que la nominal es concepto clasificatorio, ordinal concepto comparativo y la de intervalos concepto métrico y de razón también concepto médico. Acá esto creo que lo tienen, si yo mal no recuerdo, lo vimos en la primera clase. Por ejemplo, vamos a hablar de el nivel nominal, donde la característica de los datos consiste en nombres, etiquetas, aunque sean números, chicos, o categorías solamente. La posición en el eje de abscisa, en el eje X, no va a importar. Entonces, respuesta en una encuesta: sí, no, fumador, no fumador, no, no sabe, no contesta, ¿sí? Fíjense qué es lo que les decía. En el eje X, la altura de la barra lo que nos va a indicar es la frecuencia con la que se produce la categoría. Después tenemos la ordinal, donde va a involucrar datos que son ordenados
pero las distancias en el eje de abscisas X no tienen un significado, ¿sí? Y algunos ejemplos, primer año, segundo año, nivel socioeconómico, etcétera. Nivel de intervalo. Cuando hablamos de un nivel de intervalo, estamos hablando, al igual que el ordinal, con el adicional que la distancia entre los números, cualquiera de la escala, tiene un significado. O sea, distancias numéricas iguales representan distancias iguales entre objetos para cierta propiedad de medida. No hay un punto cero como valor inicial donde no hay cantidad. Por ejemplo, fíjense, años, 1000, 2000, 1776, 1492, temperatura, -10 grados, 0 grado, 11 grados. Ustedes, por ejemplo, en este último ejemplo me podrían llegar a decir, profe, pero ¿cómo? No hay punto cero como valor inicial, pero usted lo está poniendo como ejemplo. ¿Qué está diciendo el ejemplo en temperatura? Que 0 grados existe, o sea que 0 grados es una temperatura. Exacto, muy bien, Mari. Es así. Ese es el tema. Ténganlo en cuenta, ojo, porque no es la ausencia de temperatura. 0 grados, como dijo bien Mari, existe la temperatura 0 grados. Entonces, por eso lo puse como ejemplo para que vayan razonando y pudiendo entender estas cuestiones que capaz que dicen, no, pero dice cero, no existe temperatura. Sí, existe temperatura. Bien. Y la última, que sería nivel de razón, similar al intervalo, y se incluye el punto inicial cero, donde cero indica que no hay cantidad presente. Para los valores de este nivel, las diferencias y razones son manipulables. Entonces, por ejemplo, puse precio de textos escolares, donde cero representa que no hay costo. Acá volvemos a mencionarlas tipo como un resumen: nominal, solo clases o categorías; ordinal, categorías con algún orden; intervalo, diferencias pero sin un punto de inicio; y razón, diferencias y un punto de inicio natural. Más resumido, vamos a tener la escala nominal, donde no tiene orden, no tiene distancia, no tiene origen. La ordinal sí tiene orden, no tiene distancia, no tiene origen. Intervalo sí tiene orden, sí tiene distancia, pero no tiene origen. Y de razón sí tiene orden, sí tiene distancia y sí tiene origen. Exactitud y precisión, un poquito como para que tengan en cuenta algunas otras, donde vamos a tener en cuenta que en cualquiera de los sistemas de muestreo la característica de la población puede ser diferente de la característica de muestral. Ahí vamos a tener como un error de muestreo. El muestreo aleatorio lo que nos va a permitir es la medición del error de muestreo. Otro tipo de error que no tiene nada que ver con el error de muestreo es el llamado error no muestral o sistemático. En este caso, el sistemático lo que hace son los resultados de las mediciones defectuosas, malas o de instrumentos, o sea, malos instrumentos, lo que se está utilizando. Y para tener un poquito, entonces, cada medición tiene dos componentes de error: el de muestreo o muestral y el error muestral, no muestral o sistemático, los dos que vimos recién en resumidas palabras. ¿Sí? Si nosotros queremos tomar un censo, se debe esperar que el error de muestreo sea igual a cero. Lo que pasa es que obviamente puede persistir el error de no muestreo. Entonces, cuando el error de no muestreo
es igual a cero, vamos a decir que la medición muestral es exacta. Cuando tenemos que el error de muestreo es igual a cero, es tan pequeño que lo que vamos a decir es que la medición es precisa. Por eso estábamos hablando de exactitud y precisión. Tenemos que tener en cuenta que la medición muestral va a ser exacta cuando el error de no muestreo va a ser igual a cero. Fíjense que acá tenemos la ecuación, el error de no muestreo va a ser igual a cero, nos quedaría x más menos el error de muestreo. En cambio, va a ser precisa cuando el error de muestreo es igual a cero. El error de muestreo es a cero, entonces vamos a tener x y más menos el error de no muestreo. Un poco de lo... Sí, María, ¿me ibas a decir algo? Yo, sí, Ah, iba a preguntar algo. El error de no muestreo, ¿cuál sería como un ejemplo? no te enrosques mucho, no te enrosques. Ah, ok, ok, Esto es más bien parte de todo teórico. ok, perfecto. ¿Sí? No te enrosques mucho porque fíjate que es como un medio trabalengua. Fíjate que el error de no muestreo, que es el sistemático, Es el fíjate que sistemático. es cuando nosotros, un ejemplo, estamos haciendo una medición en una máquina que nos está dando determinado producto Ujú. y estamos teniendo mediciones defectuosas en la máquina. Cuando estamos nosotros tomando las mediciones de esa máquina, estamos teniendo un error nosotros. Ah, ok, perfecto. Como que el error, fíjate que también, o pueden ser malos instrumentos, o sea, tengo que medir, no sé, volvemos con la lamparita, Ujú. cuántas cajitas están elaborando y en vez de tomar como un instrumento de medición, eh, tener una máquina que me diga, vamos cortando de 10 en 10, me va cortando la máquina de 10, 15, entonces no puedo estar tomando la, Ah, la medición. ok, ahí me quedó un poco más claro, gracias, Ahí profe. está, bárbaro. Después, obviamente, como esto un poco lo habíamos visto, existen dos tipos fundamentales de muestreo, el probabilístico y el no probabilístico. Ahora va a ser, es lo que les contesté la clase pasada. Fíjense, el muestreo probabilístico va a ser cuando todos los elementos de la población tienen una probabilidad conocida y no nula de pertenecer a la muestra. ¿Sí? ¿Qué pasa? Cuando queremos hablar del no probabilístico, la definición es mucho más fácil porque es lo contrario al muestreo probabilístico. O sea, no es tanto. Acuérdense que si el probabilístico es que la población tenga una probabilidad conocida y no nula de pertenecer a la muestra, el probabilístico es el caso contrario, ¿sí? Que la probabilidad no sea conocida y tenga que la muestra pertenezca, ¿sí? Bien. Solo, chicos, el muestreo probabilístico nos va a permitir a nosotros calcular el error muestral. Las técnicas de inferencia estadística utilizan hipótesis de muestreo probabilístico. Esto lo que es hipótesis es un tema casi del final de la materia. Para los que ya las vienen recursando, deben haber visto un poco de tema de hipótesis. Y hay que tener en cuenta un poco lo que yo había ya comentado y que la N mayúscula es el tamaño poblacional, la N minúscula es el tamaño de la muestra, ¿sí? Y donde el muestreo aleatorio simple se enumeran los elementos de la población y se eligen N elementos, estamos hablando de la muestra porque estamos hablando de N chiquita, que compondrán la muestra a través de un proceso aleatorio.
Los tipos de muestreo que vamos a tener son con reposición y sin reposición. Cada elemento de la población tiene una probabilidad igual a n chiquita dividido n grande, o sea, el tamaño de la muestra sobre el tamaño de la población, de pertenecer a una muestra. Y el número muestral que pueden extraerse, es lo que dije recién, es que se reponga o no se reponga el elemento extraído. Como bien lo comentó un compañero en clase, ahora no me acuerdo bien quién había sido, cuando pregunté si sabían lo que era con reposición o sin reposición, me contestó como ejemplo, tengo una bolsa con bolillas, meto la mano, saco la bolilla. Si esa bolilla la vuelvo a poner para hacer el experimento, va a ser con reposición. Si esa bolilla la saco y no la vuelvo a integrar al bolillero, es sin reposición. Un ejemplo claro de un juego, ¿cuál es? Que sea sin reposición. El bingo. Exacto. La lotería, el bingo. Saco la bolilla, digo el número y no lo vuelvo a poner en el bolillero, sino que lo dejo afuera. ¿Sí? Bien. Bueno, para calcular el muestreo con reposición vamos a usar n grande elevado a la n chiquita, la población elevada a la muestra, y acá tenemos dos casos cuando es sin reposición. Una de las alternativas es que las muestras difieran en los individuos que la constituyen, y entonces el número de muestras va a estar dado. Esto lo copié en el pizarrón, ya lo tienen de vuelta en la filmina, donde n mayúscula es factorial, por las dudas. En la calculadora lo encuentran como factorial, no se hagan mucho problema. Y después, la otra alternativa es que las muestras difieran en los individuos o en el orden de presentación. En este caso era que difieran con los individuos que la constituyen únicamente. Y acá es que difieran con los individuos y el orden de presentación. Bien. Y si no me equivoco, esta es la filmina que espero se la acuerden y el día del examen no me digan, profe, me tiró error. No es ningún error. Volvemos. El número después de la E representa el número de dígitos que debe moverse el punto decimal a la izquierda para un número negativo o a la derecha si el número es positivo. 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y este 0 es 8. Menos 8 elevado a la menos 8. ¿Sí? Ese es el número verdadero. Porque automáticamente lo primero que suelen decir es, profe, me dio error. No sé en cuántos minutos vamos, pero yo, chicos, si este link no puedo entrar, les voy a volver a subir otro, pero corto ahora, así arrancamos con las filminas de gráficos nuevas, con un que nos quede por separado, ¿sí? ¿Alguna duda? Creo que no, porque esto ya lo vimos y hasta lo vimos en la parte práctica. Así que con esto venimos bien. Perfecto. Salimos y volvemos a entrar. Primero que voy a cortar la grabación. Recording stopped. No, Profe, sí, profe, sí. Estoy escuchando, profe. tengo una Bien. duda, sí, pero el ejemplo de aplicación número 2 que tenemos que entregar hoy, Sí. ¿Qué pasó? el ítem 3 de proponer dos casos de aplicación siguiendo la clasificación de Mills. Sí. No encuentro qué sería la clasificación de Mills, o por lo menos no con ese nombre. Bueno,
La idea es que, por eso ese tema lo quise que lo desarrollen ustedes grupalmente para que puedan interactuar. Y si no encontrás algo que te diga específicamente esas palabras, como lo encuentres, me lo especificás y me comentás con tu grupo. Me haces la aclaración. Yo lo que encuentro son determinados, con mi grupo encontramos estos datos, no encontramos justamente y ponemos la explicación. Igual lo vamos a ver eso, pero primero quiero tener todos los grupos, los trabajos yo. ¿Sí? ¿Se entendió bien? Por eso es que se los mandé en grupo, cosa que puedan interactuar ustedes, y se los dejé con tiempo para que, por eso no lo trabajamos la clase del jueves pasado. ¿Está bien? Sí, sí. No sé, ¿tenés una cara de preocupada bien? No, no soy tan estricta y no los vuelvo tan locos, quédense tranquilos. Y esto que me van a Sí, entregar entiendo. es como conceptual para mí, ¿sí? No es que les voy a poner una nota, casi clasifica de nota, pero quiero sí más o menos que vayan y empiecen a trabajar un poquito, ¿sí? Porque si no les hago así, en la participación de clase fueron muy pocos los que me participaron en clase. ¿Bien? Salimos. Si no anda este link, armo otro. Quédense tranquilos, pero voy a intentar volver a entrar a este link, ¿sí? Nos vemos en un ratito.